Buenas tardes a todos. Tengo el placer de poder presentar hoy una conferencia más de nuestros compañeros, los de la Institution of Mechanical Engineers, que es el equivalente a nuestra asociación de ingenieros en el Reino Unido, porque han organizado esta conferencia sobre un tema, yo diría, tan de actualidad como puede ser lo de la huella de carbono. Y entonces, para ello, nos lo va a presentar José María Garteiz, que, como sabéis, los que ya habéis venido algunas otras veces, es la persona que está, digamos, como representación aquí de la institución para, digamos, contarnos presentarnos quiénes van a ser los ponentes y contarnos un poco cómo se va a enfocar esta conferencia. Así que paso la palabra para José María. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. Soy José María Garteiz, soy el responsable industrial y académico de la IMEC en España y hoy tenemos el gusto de presentaros a todos vosotros una charla que de hecho nos pedisteis sobre energía y es la de Auditoría, Gestión Energética y Huella de Carbono. Para ello nos acompañan hoy Juan Martínez Díaz Guerra, a mi derecha, que es licenciado en Ciencias Ambientales y cuenta con más de 6 años de experiencia en consultoría de energía y sostenibilidad. Y más a mi derecha todavía está Rafael López Murillo, que es ingeniero químico por la Universidad Complutense de Madrid y también cuenta con más de 7 años como consultor acreditado en protocolo de medida y verificación internacional por EVO. Así que, bueno, antes de comenzar, me gustaría agradecer al Colegio Oficial de Ingenieros y a la Asociación por prestarnos sus instalaciones para realizar este evento en el día de hoy. Así que, sin más, paso la palabra a Juan. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Agradecer también igualmente a Chema, al Colegio y a la Asociación la organización de esta jornada, que espero que sea de vuestro interés. Bueno, nosotros en esta primera ponencia vamos a intentar contextualizar un poco el tema de la energía y la sostenibilidad y más concretamente el tema de la energía y el cambio climático. Realmente estamos de enhorabuena, podríamos decir, porque en este contexto acaba de salir una directiva europea de eficiencia energética y esta esperamos que marque pues, unas pautas, un camino a seguir respecto a la eficiencia energética y además, paralelamente, está habiendo una serie de movimientos en la Administración General del Estado para la implantación y la extensión de la huella de carbono a las organizaciones. Bueno, como os decía, el contexto energético básicamente se basa en que el sector energético vaya hacia un sector más competitivo y bajo en carbono. Esto es debido sobre todo a la triple problemática del problema de competitividad, el problema del cambio climático y de la seguridad del abastecimiento. La competitividad se ve sobre todo marcada por la intensidad energética. Luego veremos cuando hablemos de la directiva el lugar que ocupa la intensidad energética de España frente a otros países de la Unión Europea, el tema del cambio climático y el tema de la seguridad energética. El cambio climático, el concepto de lucha contra el cambio climático se está llevando a cabo en todo el mundo a través de diferentes articulaciones. Unas son voluntarias, otras son obligatorias. Nosotros aquí hoy vamos a hablar brevemente del concepto de huella de carbono y además, como todos conocidos por las políticas voluntarias de las que se adhieren los estados, que es, por ejemplo, el protocolo de Kioto. Además, nuestro país pues, tiene una dependencia energética exterior muy elevada, lo que esto también influye en la volatilidad de los precios y en la inestabilidad también política en los países de origen de suministro.
Todo esto está enmarcado en la Unión Europea, como os decía, en un interés creciente por este tema del cambio climático, la eficiencia, y está enmarcado en la Estrategia Europea del 2020, que habéis oído hablar, en la que se establecen unos objetivos para el año 2020 de una reducción de los gases de efecto invernadero de un 20% respecto a un año base, que era el año 90, un ahorro energético de energía primaria de un 20% y una contribución de energías renovables al total del mix de un 20% también. De hecho, esta Estrategia 2020 es la que ha motivado la publicación de la última Directiva de Eficiencia Energética, puesto que en la Comisión Europea se han dado cuenta que no llegamos. Desde luego no llegamos al objetivo de ahorro de un 20%, y en algunos lugares, como en España, sí llegamos al objetivo de contribución de un 20% de renovables. El tema del 20% de reducción de gases de efecto invernadero pues, se está viendo condicionado por la bajada de la productividad realmente, como veremos. Bueno, la idea es que estas tres opciones de descarbonación tiene que ser basada en la eficiencia energética, las energías renovables y la captura y almacenamiento de carbono. Esta cultura, este sector energético bajo en carbono es posible y a medio plazo es incluso menos costoso que las políticas actuales. Y debe estar basado, pues, como os digo, en la eficiencia energética y en el enfoque en inversiones para modernizar las infraestructuras mejor ahora que dentro de 20 años. En este sentido de las infraestructuras energéticas también hay otra serie de corrientes, las Smart Grids, las Smart Cities, que ya vienen moviéndose por toda Europa. Como os decía, la directiva surge de la necesidad de la Comisión Europea, de que se da cuenta que no alcanzamos ese triple objetivo estratégico del 2020, y además en nuestro país, en España, se da la particularidad de que nuestra intensidad energética es especialmente elevada con respecto al país, a la Unión Europea de los 27, con un 10% más elevado que la media de los 27. Esto implica directamente que somos un 10% más ineficientes o menos competitivos. Entonces, al final, la incidencia en la eficiencia energética, la mejora de la eficiencia energética, y lo que intentaremos de plasmar aquí, es que la mejora de la eficiencia energética va directamente relacionada con las reducciones de gases de efecto invernadero y con la mejora de la competitividad. Esta directiva europea, como os digo, salió en octubre, pues debe transponerse a la normativa nacional antes de junio de 2014. Habrá que ver cómo se transpone la mayor parte de las pautas que esta directiva expone, que en algunos ámbitos son más ambiciosos que en otros, pero desde luego tiene que estar transpuesta antes de junio de 2014. Entonces, digamos que nos podríamos estar enfrentando a un riesgo o a una oportunidad regulatoria en función de cómo se vaya transponiendo las principales directrices de esta normativa. Algunas de estas son, pues, por ejemplo, la renovación anual del 3% de la superficie de edificios de la administración pública. Esto puede ir en línea con otras estrategias implantadas ya a nivel nacional, como los planes de ESE, de 2000 y 300S. Objetivos de ahorro energético en clientes finales para distribuidoras y comercializadoras, que llega a ser incluso equivalente a un 1,5% de las ventas a clientes finales, para que se incentive ese ahorro en el cliente final. Auditorías energéticas obligatorias y revisadas cada 4 años para todas las empresas que no sean pymes, y exenciones de estas auditorías y apoyo a la implantación de sistemas de gestión de la energía, de los que hablaremos aquí también ahora. El fomento de la cogeneración de alta eficiencia y la difusión y regulación de los servicios energéticos, que es un tema también pendiente en nuestro país, y que las administraciones públicas finalmente, a través de esta directiva, perciban el tema de la eficiencia energética como una inversión a medio y largo plazo. Concretamente, en el artículo 8, esta directiva dice que se ha de apostar por las auditorías energéticas, además habla de las auditorías energéticas de calidad, y los sistemas de gestión energética, instando a los Estados miembros a que fomenten su implantación en los usuarios finales, y hace una gran diferenciación entre las pymes y no pymes, fundamentalmente diciendo que las empresas grandes y las grandes empresas industriales tendrán que establecer obligatoriamente una auditoría energética cada 4 años, y marca unos requisitos mínimos para esas auditorías energéticas, que esperamos también que esos requisitos converjan con los requisitos que se están marcando ya
las normativas voluntarias, en los desarrollos del comité de ISO, de la ISO 50002 de auditorías energéticas, y también en línea con la ISO que ha salido, de la que hablará mi compañero Rafa, la ISO de auditorías energéticas a nivel europeo. Al final, en nuestra mente, en nuestra perspectiva, tiene que estar que el crecimiento y desarrollo de las organizaciones pasa por la eficiencia energética, por esto que comentábamos, un aumento de la competitividad, una disminución de la intensidad energética de las organizaciones y también de los estados, y todo eso transponiéndose definitivamente en una lucha contra el cambio climático. Si ahorramos energía, disminuimos emisiones de gases de efecto invernadero. Las principales herramientas de eficiencia energética y cambio climático que se están barajando ya en las organizaciones españolas son la realización de estudios energéticos, como las auditorías energéticas, la implantación de sistemas de gestión de la energía, según la norma ISO 50001. Esta norma también es bastante novedosa, salió en julio de 2011. La implantación y el cálculo y gestión de la huella de carbono a nivel tanto corporativo como de producto, en sus dos enfoques, está teniendo también bastante empuje por parte de la administración. De hecho, en el CONAMA este año hablaba la Oficina Española del Cambio Climático que ella se estaba trabajando en la herramienta para pedir a los proveedores de la Administración del Estado el cálculo y el reporte de su huella de carbono. De esta manera, como decía, pues habrá una disminución de los gases de efecto invernadero y un aumento de la eficiencia energética. Estos dos conceptos van íntimamente ligados. Hablando ya un poco de los sistemas de gestión de la energía, lo que buscamos efectivamente es, el fin último es la mejora del desempeño energético, la mejora del rendimiento energético de las organizaciones. Entonces, este esquema se ha planteado sobre un esquema de sobra ya conocido. A mí me llamaba mucho la atención cuando salió el informe de ISO hace un par de años que España era el segundo país después de China que más certificados tenía, más certificados de ISO 9000 de calidad y de medio ambiente. Bueno, aquí en España hemos trabajado un poco con el concepto de tracción a proveedores y casi todos éramos proveedores de la Administración del Estado, ya casi todos nos puntuaba 1 punto o 2 puntos tener un certificado de calidad y medio ambiente. Esto ha cambiado, pero lo que no cambia es ya las políticas integradas en las organizaciones respecto de los sistemas de gestión. Entonces, esta ISO 50000 se ha sacado con ese enfoque, ha tenido un desarrollo pasmosamente rápido para lo que suelen ser los desarrollos de normas internacionales y supone, pues al fin y al cabo, un acuerdo internacional en un área determinada, que es el área de la gestión de la energía. Se articula como una herramienta para llevar a las organizaciones sobre otros sistemas de gestión, siendo facilitado como sistemas de gestión ambiental o de calidad, que se aplica a todo tipo de organizaciones, una empresa pequeña, una empresa grande, y utilizando un modelo también de sobra conocido por las organizaciones, que es el modelo de planificar, hacer, verificar y actuar. Bueno, esto se basa fundamentalmente en acciones sobre la formación, sobre la comunicación interna de la empresa y sobre la comunicación externa. Veremos también que ahí la huella de carbono tiene un papel importante en la comunicación externa de la empresa. Lo que no se comunica es como si no se hubiera hecho. Una acción sobre la gestión sostenible, la gestión de la demanda, la evaluación y el seguimiento y sobre todo el enfoque a la detección continua de oportunidades de ahorro de la energía. Esta es una de las sinergias, esta detección que nos dice la ISO 50000 que debemos hacer continuamente en estas organizaciones de oportunidades de ahorrar energía, es una sinergia con las auditorías energéticas. Al fin y al cabo, el fin de una auditoría energética es detectar y cuantificar oportunidades de ahorrar energía, y esta ISO 50000 se va a valer de ese trabajo. Bueno, como os decía, además, España es la primera en certificados de ISO 50000 en el año 2011, pues por el interés creciente de las organizaciones en un contexto complicado de diferenciarse. Muchas organizaciones, tampoco pueden parecer muchas, son 95 certificados en España en el año 2011, estamos empezando en 2013, estaremos en torno a 140 certificados, empresas certificadas. La cuestión es que estas empresas, en una norma nueva y en un contexto extremadamente complicado, han tenido el interés de ir a ISO 50000 por un potencial diferenciador y por un potencial integrador con otras políticas estratégicas que hacen las organizaciones industriales y energéticas importantes, ¿no? Que es integrar todo lo que son sus políticas de estrategia de cambio climático.
Al final, esa estrategia de cambio climático pasa por la eficiencia energética y por lo que es la huella de carbono. La metodología de implantación de un sistema de gestión de la energía pues, es, en función de los puntos de la norma, enfrentar a la organización a una serie de requisitos que se deben satisfacer. Fundamentalmente, una de las partes más importantes es la revisión energética, que se consolida en un documento. Ese documento y esa revisión energética, a mí me hubiera gustado que lo hubieran llamado auditoría energética, pero creo que por un problema de terminología, los sistemas de gestión tienen una auditoría también. Entonces, se decidió, los señores del comité ISO decidieron llamarla revisión energética, pero realmente el concepto y el fin de la revisión energética es que las organizaciones hagan una revisión de su eficiencia energética, una auditoría energética. Esta metodología de implantación al final pasa por analizar dentro de cada organización qué procesos son los que mayor energía consumen y estandarizarlos. Al final, pensar que es un sistema de gestión de la energía, lo que se trata es de sistematizar los procesos que consumen energía. ¿Cómo se hace? Pues empezando a documentar lo que ya se hace normalmente. Todas las industrias y todas las organizaciones tienen más o menos sistematizados los procesos de compra de energía, para comprar energía de la forma más barata posible. Tienen sistematizados los procesos en sus partes de producción, por ejemplo, y ahí siempre la variable energética, la intensidad energética de la producción siempre está presente. Lo que se trata es de sistematizar todo lo que tiene que ver con el consumo energético en una organización. También pasando por una formación y un examen, una evaluación. La evaluación pasa por una auditoría interna y luego por una auditoría externa en caso de optar por el modelo de una certificación. Como os digo, la parte más importante es la revisión energética, muy similar a una auditoría energética, y la parte de formación, que también se hace necesaria en las organizaciones, puesto que suelen estar acostumbradas a otro tipo de sistemas, pero estos sistemas son bastante novedosos y tienen un enfoque más técnico. El éxito o no éxito, o la dificultad de la implantación de los sistemas de ISO 50000 actualmente se están llevando a cabo en todos los sectores, fundamentalmente industria y sector servicios. Y realmente el éxito se está descubriendo que está en la creación de equipos integradores, los grupos de trabajo. Hay que poner en valor los departamentos de ingeniería, los departamentos de producción, los departamentos que ya llevan otras sistemáticas similares como los de prevención, calidad y medio ambiente. Y luego también todo esto conlleva una formación necesaria. Bueno, como os decía, estos sistemas ISO 50000, cuyo fin último es la mejora del desempeño energético, que tú puedas demostrar, esto es la parte que más luce normalmente, es demostrar ante la alta dirección que efectivamente a través de una serie de actuaciones y creando una serie de pautas de control hemos conseguido un ahorro y una mejora de la eficiencia energética. Pues esto pasa por esta sistemática de planificar, hacer, verificar y actuar. Tiene una ventaja, como os digo, que al desarrollar ISO 50000 de gestión de la energía, se basaron en otras sistemáticas que ya existían. Entonces hay una parte puramente de gestión, tendrá una base documental, se crearán grupos de trabajo, como os comentaba, se realizarán reuniones, se analizarán mejora de procesos posibles, criterios de control operacional energético, y todo esto se hará a través de la cobertura de una política energética que tiene que estar aprobada a los más altos niveles de la organización, con lo cual pues, la alta dirección está presente en lo que es toda la implantación del ISO 50000 y eso le da una importancia relevante. Esta misma alta dirección es la que aprobará los objetivos energéticos, tanto en cuanto estos objetivos energéticos conllevarán una asignación de recursos, cuando menos materiales y casi seguro también recursos humanos, ¿no? Y tecnológicos. Y la parte de asignación de competencia y comunicación documentación. El tema de ISO 50000 es novedoso y desde luego los responsables en las organizaciones de ISO 50000 tienen que tener una formación técnica suficiente, tanto conocedora de la parte técnica puramente energética, saber dónde pueden estar las mejores áreas de ahorro y eficiencia energética y dónde hay potencial de mejora, y poder llegar a cuantificar y hacer un seguimiento adecuado de medida de verificación de esas mejoras. Como luego la parte de control operacional, que como decía, pues
seguramente los procesos de implantación, sobre todo en industria, es de lo más complicado establecer pautas de control operacional energético. Esto pasa, como os digo, por los equipos multidisciplinares y poner de acuerdo a la gente de producción, calidad, medio ambiente y otros departamentos para que detecten aquellas pautas que, llevadas al proceso productivo, pueden conllevar un ahorro energético per se, muchas veces sin inversión siquiera. La parte de verificación de esta norma pasa por la auditoría interna y una serie de herramientas comunes a otros sistemas también, como son la no conformidad, acción correctora y acción preventiva, o sea, la detección de desviaciones, analizar causas e intentar solucionarlas. Y luego, como os decía, por último, la revisión por la dirección. La revisión por la dirección es donde esto tiene que lucir. Tenemos el compromiso de la alta dirección nos ha aprobado la política energética y hay un interés estratégico en este tipo de implantaciones. El interés estratégico pasa por políticas comunes de cambio climático y eficiencia energética, pero también pasa por el ahorro y la demostración del ahorro. Es una demostración del ahorro donde está la parte más importante de la ISO 50000 y donde está la sinergia mayor con la auditoría energética y con los procesos de medida y verificación. De hecho, nos estamos encontrando, pues eso, precisamente, implantaciones de ISO 50000 que prácticamente apenas lucen, porque no se ha llevado a cabo un proceso de medida y verificación adecuado en aquellas áreas de mejora. Entonces, como sabéis, el ahorro energético no se mide. Entonces, si no hemos hecho un proceso de medida y verificación, se nos puede escapar el ahorro por otro incremento energético por otro lado, ¿no? Esto tiene una importancia de peso en lo que es un proceso de implantación. Esta sería la parte puramente de gestión, pero luego tiene una parte técnica que sienta la base para que esto funcione y no pase lo que os acabo de decir, que no detectemos realmente cuánto hemos ahorrado, ¿no? Y no podamos decir a la alta dirección, oye, pues llevamos 2 años, 1 año con esta implantación, esta sistemática, y estamos ahorrando un 10, un 2, y son estos kilovatios en esta parte del proceso por estas motivaciones, ¿no? Y esa base la vamos a sentar con la revisión energética, con la línea base de energía y con los indicadores de desempeño energético. Estos 3 conceptos, la revisión energética, como os decía, que os suene es que es una auditoría energética. Entonces, estos 3 conceptos sientan la base, es la foto fija de la instalación, de la organización, de cómo consumen energía y dónde tienen potencial de mejora. Eso tiene que ser la foto fija. Pues la foto fija no debemos salir movidos porque luego no podremos demostrar dónde estamos mejorando. La línea base de energía es un concepto también ya utilizado en medida y verificación que ha integrado la ISO 50000 para decir, efectivamente, yo parto de este umbral, ¿no? Esa línea base energética no es una línea ni una gráfica en sí mismo, como queríamos representar al principio cuando salió ISO 50000, es una serie de valores de referencia para una serie de procesos que se cuantifican a través de indicadores, de ratios que relacionan causa y efecto, pues por ejemplo, un indicador de intensidad energética para un proceso determinado. Quiero decir, kilovatios hora entre unidades de producción. Eso, nosotros estableceremos un valor de referencia, unos kilovatios hora entre unidades de producción, que sabemos que es el valor estándar al que esa fábrica, ese proceso concreto o esa parte de un proceso funciona de manera eficiente desde el punto de vista de la energía. Luego hay una parte de diseño, adquisición de energía y productos y servicios, una parte de seguimiento, medición y análisis y verificación de los resultados del plan de acción. En la revisión energética vamos a establecer un plan de acción que se va a materializar en objetivos, como os decía, nos aprueba la dirección. Es extremadamente importante que en el momento previo de la aprobación de estos objetivos sepamos cómo vamos a verificar el alcance de esos objetivos. Que no se nos amortigüe el ahorro en otra parte del proceso que ha aumentado su consumo energético. Eso se consigue a través de una medida de verificación adecuada. Entonces tiene estas 2 componentes, una parte de gestión y una parte claramente técnica, una vocación técnica importante. Como os decía, la parte más importante del sistema de la gestión de la energía ISO 50000 es la planificación, es sentar la base, esa línea base de la energía, la foto fija de la instalación de la organización y la sistemática que nos dice la ISO 50000. Que creo es lo que realmente es una ventaja. Realmente las organizaciones, las medidas de eficiencia energética y mejora se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, pero muchas veces de una manera desorganizada, sin la aprobación de la dirección y sin una planificación adecuada. Esta sistemática ISO 50000 lo que tiene que llevar a cabo es una planificación adecuada de dónde van a ser las mejoras, cuáles son las áreas de mejor potencial de mejora y cómo voy a constatar que estoy realmente mejorando ahí, mejorando la eficiencia energética, mejorando el desempeño energético de la organización. Estas entradas a este proceso de planificación energética son
Por supuesto, el uso de la energía pasado y presente, con un histórico de datos suficiente. Aquí os podéis imaginar pues, lo triste que es hacer una implantación con facturas de la luz y del gas, ¿no? Que cuando hay instrumentos de monitorización y medida, pues esto es mucho más sencillo. Por tanto, en este punto, a falta de instrumentos de monitorización, se hace necesario, prácticamente indispensable, la asistencia de una auditoría energética. Instalación de instrumentos portátiles de medida en un tiempo y en un periodo suficiente para representar cuál es el consumo estándar de ese proceso. Esos son los pasados y presentes de la energía, y las variables relevantes que afectan al uso significativo de la energía pasan al siguiente punto de la planificación, que es ya la propia elaboración de la revisión energética. Lo que tenemos que hacer es un análisis del uso y consumo de la energía. ¿Dónde se usa? ¿Dónde se está consumiendo la energía? Llama la atención también, y esto los que hacéis auditorías energéticas con frecuencia lo sabéis, que muchas organizaciones no saben exactamente cuánto están consumiendo un proceso concreto, ¿no? Tienen calculado por diseño y se presupone un consumo elevado, pero realmente no lo tienen medido. Pues ese análisis se hace necesario para esta parte de revisión energética, así como identificar qué áreas de uso significativo tiene la energía, los principales procesos. Y esto aquí la organización elige. Quiero decir que elige el nivel de detalle donde ponemos la lupa. Puede agrupar varios procesos, puede tener dos procesos, querer solamente hacer un hincapié sobre unos hornos de clínker o sobre una línea de proceso concreta, o simplemente sobre la climatización de un edificio de oficinas. Pero hay que poner un nivel de escala, la lupa en un nivel adecuado para lo que os decía, la importancia de luego poder demostrar y enfocar las mejoras de eficiencia energética. Y por último, identificar las oportunidades para mejorar el desempeño energético. Esta columna de revisión energética, estos tres grandes apartados que nos obliga a ISO 50000, estos tres apartados son motivo de auditoría. Cuando nos queremos certificar, nos vienen las entidades de certificación y nos auditan que esto esté sistematizado, que lo hagamos con un periodo con una frecuencia adecuada y que se consoliden unos datos y que los datos sean trazables. No podemos inventarnos unos números ahí, porque esto es motivo de verificación en una auditoría. Entonces, estos tres apartados de la revisión energética son, a grandes rasgos, una auditoría energética, al fin y al cabo, cuyo fin último pues, es la identificación de oportunidades para mejorar el desempeño energético, que se van a integrar en un plan de acción. Vamos a detectar una batería de mejoras, las vamos a cuantificar, y cuando las pongamos en el tiempo y queramos decir, en ese momento queremos alcanzarla, pues eso es un plan de acción que deberemos ejecutar con el visto bueno de la alta dirección, como os decía, que tiene también su importancia. Y por último, habrá unas salidas de la planificación. Pues esta línea base de la energía está fotofija, unos indicadores de desempeño, indicadores de proceso siempre ligados a la energía, teniendo en cuenta que el indicador madre del sistema de gestión tiene que ser la intensidad energética. ¿Cuánto gasto yo en hacer un coche? ¿Cuánto gasto yo en producir una tonelada? ¿Cuánto gasto yo en prestar un servicio? ¿Cuánta energía? ¿Vale? Y por fin, los objetivos, las metas integrados en ese plan de acción. Esto, como os digo, pues es una de las principales sinergias y el interés con la auditoría energética. Si esta parte de la ISO 50000 no se plantea bien, tendremos algún disgusto al finalizar el ciclo. Estos sistemas de gestión tienen una forma cíclica, normalmente son ciclos de un año, y esos ciclos de un año se revisa lo que se ha hecho y lo que se ha conseguido. Si no se hace bien esta parte de revisión energética, pues probablemente al año tengamos el disgusto de que no sabemos dónde se ha ido el dinero de la inversión en el ahorro, o no hemos conseguido hacer una demostración eficiente, adecuada de dónde está el ahorro energético. Entonces, como os decía, la revisión energética sirve para contabilizar el consumo de energía en un periodo considerado, normalmente de año en año. Quedaros con esta idea, porque por esto la directiva nos exime de hacer una auditoría energética cada 4 años si somos una gran empresa, si tenemos una ISO 50000. Si yo tengo un ISO 50000 y me estoy autoexigiendo voluntariamente hacer una revisión energética anualmente, probablemente no tengo que hacer una auditoría cada 4 años, porque estoy en unos niveles de exigencia superiores. Y además lo podemos demostrar porque estamos acudiendo a una verificación por tercera parte, que se llama, ¿no? Para obtener ese certificado y renovar el certificado. La estructura de procesos e instalaciones tiene que ser monitorizada a través de estos indicadores. Esto también es muy importante. La monitorización y control, pues muchas veces es inadecuada y escasa. Esta monitorización en los procesos se referencia a las unidades productivas relevantes y al consumo energético siempre pensando en unidades relacionadas causa-efecto, consumo energético, unidad productiva relevante o unidad económica
relevante. Desde luego lo que buscamos es ahorrar energía y en los tiempos que corren ahorrar euros también. Esta monitorización pues, es importante y debe también servir como base para lo que os decía, la demostración de que estamos acercándonos a conseguir lo que nos hemos establecido en el plan de acción. Esto de la revisión energética, al menos la inicial, representa desde luego una sinergia absoluta con el tema de la medida de verificación, ya que tenemos que hacer ese inventario de usos y consumos para establecer esa línea base y establecer el primer plan de acción. La verdad es que las organizaciones industriales que están acudiendo a la ISO 50000 lo que se están planteando, y yo creo que casi todos los casos están surgiendo la necesidad de implantar un ISO 50000 a través de lo que os decía, de planes estratégicos superiores. Es decir, la organización decide hacer una estrategia, emprender una estrategia de mejorar la eficiencia energética a nivel global, tanto de la eficiencia energética como del cambio climático, y esto se está materializando en los edificios de oficinas, en las fábricas, en los centros de producción, se acude a estas herramientas, la ISO 50000 y el cálculo de la huella de carbono, del que hablaremos ahora, para materializar un plan de acción global de compañía. Bueno, como os decía, esta revisión energética inicial, el inventario de usos y línea base, deben servirnos para establecer las pautas de control operacional necesarias y sistematizarlas, hacer una sistematización de estas pautas de control operacional. Un ejemplo de pauta de control operacional bastante de los más curiosos que me he encontrado hasta ahora es una empresa de poliestireno expandido que a través de esta implantación descubrieron que, bueno, no descubrieron nada realmente, aquí no tenemos nada que descubrir porque esto ya lo sabe la organización de sobra. Más bien, al poner en la misma mesa a los señores de producción, a los del laboratorio de calidad y a los señores de compras, que el contenido del pentano de la materia prima de poliestireno sin expandir les hacía menor tiempo para sacar de la bloquera el poliestireno expandido, con lo cual necesitaban menos vapor y con lo cual ahorraban en gas natural. Esto se terminó materializando en una pauta de compras en la que estos señores no compraban poliestireno sin expandir que tuviese un bajo contenido en pentano, porque les repercutía en su factura del gas, más generación de vapor, y por esto al final materializaron unos ahorros importantes en la factura del gas a través de una simple pauta a compras. Esto los señores de compras al principio no lo entendían, pero cuando vieron que la factura se reducía, pues lo terminaron por aceptar. Todo esto tiene que tener un seguimiento y una medición en continuo, si es posible, y si no a través de estos indicadores del desempeño energético. Cualquier centro productivo tiene unos partes de producción donde está referenciado ese consumo energético a la unidad de producción. Esos indicadores y esas actualizaciones periódicas de la revisión energética van a servir para que se creen los siguientes sucesivos objetivos y metas y se plasmen. Es decir, lo que os decía, el año 1, a través de esa auditoría o revisión energética hemos decidido que hay unas áreas de mejora, que tienen unas oportunidades de mejora que hemos cuantificado con su retorno de la inversión, su flujo de caja adecuado, y decidimos acometer una serie de estas oportunidades de mejora. En ese momento integran nuestro plan de acción, que tendremos un periodo normalmente anual para cumplirlo. Puede ser plurianual, puede ser quinquenal, pero estos objetivos, estas metas se deben retroalimentar, las oportunidades de mejora deben estar identificadas continuamente. Entonces, ahí entra el ejercicio de volver a hacer la revisión energética, volver a acudir a la sistemática de auditoría energética. Anualmente, en el periodo adecuado, se vuelve a hacer esa revisión energética y vuelve a identificar oportunidades de mejora. Esa labor continua es lo que realmente añade valor a esto de la ISO 50000, junto con el esfuerzo dedicado a la medida de verificación de la ejecución y de la consecución del plan de acción. Y esto tiene una clara sinergia con todo lo que es medida de verificación. Todo esto no lo pondríamos en valor, no luciría si no conseguimos hacer una adecuada medida de verificación de los indicadores, de la mejora de los indicadores. Al final lo que vamos a querer hacer es bajar la intensidad energética de nuestra organización, que quiere una ISO 50000. Quiero construir más coches con menos consumo energético, quiero sacar más toneladas con menos consumo energético. Y además eso se materializa, como os he dicho al principio, y es absolutamente lineal con la reducción de gases de efecto invernadero.
Esta sinergia de la medida de verificación pasa pues, por la intención del comité de ISO de apoyarse en las auditorías energéticas para hacer la revisión energética. Las auditorías energéticas, de las que hablaremos ahora a continuación en la siguiente ponencia, tienen una metodología, tratan de cuantificar unas mejoras y se consolidan en un informe. Ese informe sería la revisión energética, debe ser una revisión energética, y el propio sistema ISO 50000 lo que trata es de implantar un sistema, una sistematización a través de la definición de indicadores de desempeño, definir una sistemática de control y seguimiento de procesos energéticos, que esto, como os digo, es pues, bastante interesante para las organizaciones, más que nada porque hay que ir más allá de lo que ya hacen normalmente, cuando ya hacen bastante, ¿no? Pues hay que reinventarse ligeramente, y esto se consigue a través de equipos multidisciplinares. Desarrollo de mejoras mediante programas de mejora energética o planes de acción, y la demostración de esos planes de acción, que es el fin. Finalidad de ISO 50000 es vamos a conseguir lo que nos hemos propuesto. Esos serían los principales rasgos de una ISO 50000, en clara sinergia con el cálculo y gestión de la huella de carbono. Como os decía, realmente la mayoría de las organizaciones que se han lanzado de cabeza a ser las primeras en tener una ISO 50000 certificada era porque estaban lanzadas de cabeza en una estrategia corporativa de lucha de eficiencia energética y de lucha contra el cambio climático. Esas herramientas que utilizan esas estrategias corporativas normalmente están siendo esta ISO 50000 y el cálculo y gestión de la huella de carbono. El cálculo y gestión de la huella de carbono en realidad no es más que un inventario. Es un inventario consolidado de gases de efecto invernadero analizado a todos los niveles de la organización, siguiendo una serie de reglas. Digamos que las reglas son unas normas dependiendo del interés de la organización, en que se calcule y se gestione la huella de carbono de su producto, el producto que manufacturamos, o de la organización. Tiene unos referenciales diferentes. En el caso de producto es el GHG, y en el caso de organización la 14064. Al revés, perdón. El concepto de huella de carbono entiende el inventario de emisiones GI en todo el ciclo de vida. Y lo del ciclo de vida, pues, es un concepto complejillo, porque el análisis de ciclo de vida de un producto incluye una metodología con una puerta de la fábrica, con una tumba, y esto pasa por pedir datos a proveedores, y un tipo de datos que normalmente no están referenciados. Por ejemplo, pedir a un proveedor de bolígrafos que me diga cuántos kilómetros y por tanto cuántas emisiones de CO2 equivalente hace en su transporte y reparto en el que me suministra bolígrafos, pues es un poco excesivo. Pero esa es realmente el espíritu del análisis de ciclo de vida, que no se nos escape nada de nuestro producto final o del servicio que prestamos, que todo lo que nos utilizamos, integramos en nuestro producto final, se analice su respectivo ciclo de vida respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Como os decía, hay dos conceptos principales en el inventario de gases GI: huella de carbono de producto o servicio y huella de carbono corporativa o de un evento. El tema de los eventos también se está regulando ahora, parece que empieza a tener algún movimiento para eventos sostenibles y demás. En el primer caso, el de producto, está más basado todavía en el ciclo de vida y es más complejo. Hay que acudir a bases de datos, a software de bases de datos. La Unión Europea tiene una base de datos pública, que no es suficiente en la mayoría de los casos, y tienes que acudir a DEFRA, que es DEFRA inglés, o a GHG Protocol o a otros referenciales para buscar datos de factores de emisión. Lo que se trata al final es multiplicar unidades de producción por esos factores de emisión asociadas a la producción. De tal manera que se incluye pues, todas las partes que van a integrarse en mi producto. Si yo fabrico ladrillos, tendría que tener en cuenta toda la parte de explotación de minería, toda la parte de combustibles, toda la parte de proceso, toda la parte también de transporte del ladrillo a la puesta en obra, e incluso el fin de vida del ladrillo. Eso sería el concepto de cuna tumba, teniendo en cuenta desde las materias primas, la elaboración, el transporte y la distribución, el uso por el consumidor y el reciclaje y desecho. Esto se puede alargar hasta el infinito. Como os podéis imaginar, el análisis de ciclo de vida se puede alargar mucho, pero el análisis de ciclo de vida tampoco es novedoso. Esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo para la comparación y la mejora de procesos. Por ejemplo,
se está haciendo un análisis de ciclo de vida para la comparación de unas tecnologías de corte del acero entre tecnología de corte con arena y tecnología de corte con hielo, ¿vale? A través de unos fondos, además, europeos. Este tipo de proyectos lo que buscan es la comparación, precisamente, y el análisis proceso por proceso, viendo en qué partes del proceso es mejor desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, consume menos energía, emite menos gases de efecto invernadero, tiene menos huella, deja menos huella en el medio ambiente, pero qué partes del proceso tecnológicamente son mejores también, ¿no? Entonces así se puede llevar, y esto da bastante miedo también, se debe llegar a un benchmarking energético entre organizaciones. Esto en España todavía está un poco en pañales, no hay una concienciación excesiva, por decir algo suave, pero en otros países, pues como en Inglaterra, por ejemplo, el consumidor final está eligiendo ya en función de estos criterios. Cadenas de supermercados como Tesco, todos sus productos tienen que estar etiquetados con su huella de carbono y aparentemente los usuarios finales están eligiendo en función de qué productos llevan una impresión menor de huella de carbono. Otro movimiento bastante particular ha sido el de la ley Grenelle en Francia, en el que todo el sector agroalimentario tendrá que declarar sus emisiones de gases de efecto invernadero y consolidarlas en una huella de carbono de producto. Esto favorecerá bastante a los productos franceses frente a los españoles, por ejemplo, puesto que en la huella de carbono va implícito el factor de emisión del mix energético país. Y el mix energético, desde el punto de vista de toneladas equivalentes de CO2, en Francia es bastante más bajo que el mix energético, que el factor de emisión de España por el tema nuclear. Entonces, puede haber una siguiente frontera que sea un nuevo estado arancelario, pero a través de los criterios de sostenibilidad y de la huella de carbono. Esto está todavía muy por venir. Lo primero será la concienciación y la demanda por parte de la ciudadanía, pero como os decía al principio, hay una parte de la administración que está ya moviéndose y que, igual que hace unos años a todos los proveedores de servicios a obra civil se pedía una calificación en ISO 9000, ahora por diferenciación y mejora competitiva se empezará a pedir certificaciones en ISO 50000 y el cálculo y cuantificación de la huella de carbono. La otra manera que no está enfocada al producto es la organización. La organización sigue otra metodología, otro protocolo, pues una identificación de fuentes y sumideros, desde, como os decía, desde por ejemplo, los consumos de gasóleo de los grupos electrógenos que podamos tener, calderas de gas natural, facturas eléctricas, selección de la metodología de cuantificación, es decir, cómo vamos a captar esos datos. Esto pasa igual que en la auditoría de ISO 50000, esto luego es auditable, esto nos lo van a verificar y lo que tenemos que demostrar es la trazabilidad del dato. Por eso hay que acudir a fuentes contrastadas, a literatura, porque la trazabilidad debe ser demostrable. Yo no me puedo inventar que he gastado 7 millones de kilovatios y que lo multiplico por el factor de emisión que me da mi gana, tengo que acudir a fuentes contrastadas. Y eso lleva un proceso de estudio detrás pues importante. La selección y recopilación de datos de actividad de GI y factores de emisión asociados, como os decía, acudiendo a fuentes contrastadas, y el cálculo de emisiones de GI, pues a través, al final siempre de lo que se establece en los proyectos de cálculo de huella de carbono. Lo primero es, bueno, ¿y tú qué unidad de referencia quieres? Pues yo fabrico vino y quiero que me digas toneladas de CO2 equivalente por botella de vino. Yo quiero que me lo digas por metro cúbico de vino, o yo quiero que me lo digas por saco de patatas, pero esa unidad de referencia se ha de pactar y sobre todo esa unidad de referencia se hace todo el cálculo de la huella de carbono para gestionarla posteriormente. La gestión de la huella de carbono, como podéis imaginar, pues pasa por dos vías fundamentales. Lo que es la compensación, lo que se entiende por compensación, puedo a través de atribuyendo a la biomasa o a la captación de CO2 una plantación, compensar mis emisiones de toneladas de CO2 equivalentes a través de una plantación equivalente, que esto lo están haciendo muchas organizaciones, el tema Go Green, y esto es imagen corporativa también. O puedo acudir a mecanismos, los que hemos estado hablando, de mejora de la eficiencia energética. Yo disminuyo mi consumo de la energía, mejoro mi eficiencia energética, con lo cual disminuyo mi huella de carbono inmediatamente. Luego, el envío de datos de emisiones de GI a nivel corporativo y el informe de GI. Esto al final se consolida en un informe y se lleva a un informe que es verificado por tercera parte si se considera necesario. La otra de razón. Bueno, al final,
lo que queremos es que sin control y sin información pues no se puede gestionar. Esto sería equiparable a la insistencia que he tenido en que la revisión energética tiene que sentar la base para la foto fija, y que la foto fija es importante que de la instalación desde el punto de vista del consumo de energía no se haga movida. Esto sería lo equiparable, ¿no? Sin control y sin información no puedo gestionarla. Si yo quiero reducir la huella de carbono, tendré que saber en dónde se me está yendo la huella de carbono. Tengo que calcular, reducir, compensar y comunicar. Para calcular, lo primero es entender la situación, conocer los puntos críticos de consumo, y aquí entra la comparación, el benchmarking, incluso la comparación proceso a proceso. Analizar posibles mejoras, otra similitud con la ISO 50000, con las auditorías energéticas, y reducir, siempre pensando esto es impepinable, ¿no? Que hay un triple ahorro de costes energéticos, de coste ambiental y de coste meramente económico, ¿no? Compensar pues, esa plantación y esa imagen corporativa, lo que no se cuenta, lo que no se cuenta no cuenta, y comunicar a través de transparencia, pues por verificaciones por tercera parte, con la consolidación de un inventario que ha sido trazado y verificado por tercera parte. Bueno, vean. La revisión, algunas conclusiones de esta parte, donde os he querido exponer por la sinergia fundamentalmente de lo que puede ser las principales herramientas de gestión de la energía y de lucha contra el cambio climático, ISO 50000, auditoría, huella de carbono, es que la revisión energética de ISO 50000 y la implantación de ISO 50000 lo que busca es sistematizar el proceso de auditoría energética, y hacerlo iterativamente, para establecer esa línea base y ese plan de acción. Nos queremos poner un plan de acción, queremos ponernos dónde vamos a llegar y queremos demostrar que vamos a llegar ahí. Esa medida de verificación tan importante ligada a todo el sistema de ISO 50000. El establecimiento de planes de acción y su medida de verificación tiene que dar lugar a la consecución de ahorros energéticos. Si no ahorramos energía, no mejoramos la eficiencia, no disminuimos gases de efecto invernadero, no estamos haciendo nada. Y la nueva directiva puede ser un riesgo regulatorio para organizaciones no preparadas, digamos. No olvidéis que todo esto se tiene que transponer y, bueno, normalmente no solemos ser más exigentes que las directivas, pero alguna vez siempre nos puede pillar con el pie cambiado alguna de estas iniciativas que marca la directiva. Además vienen imposiciones referidas a cambio climático. No olvidemos que España es suscriptor del protocolo de Kioto. Esto bien lo saben las empresas que están en sectores regulados en ETS, que tienen que pasar las verificaciones de Kioto. Y el cálculo de la huella de carbono en las administraciones públicas pues está en el devenir, está llamando a la puerta y ya, como os decía, pues sí parece que la administración pública quiere empezar a solicitar este cálculo y esta consolidación del cálculo en verificaciones, ¿no? Y luego, que no atender a posibles mejoras de la gestión energética supone una pérdida de competitividad. Con el riesgo al que estamos sometidos de incremento de precios, incremento de tarifas, el coste energético, pues desde luego es una pérdida de competitividad. Y desde luego, que por último, que la lucha contra el cambio climático pasa por la mejora de la gestión de la energía. Eso, sin lugar a dudas. Vamos a ver eso. Y luego insistir en el concepto con lo que abría la ponencia. La nueva directiva y el ISO 50000 tiene una sinergia que es fundamentalmente la insistencia y la importancia que se le va a dar a la auditoría energética en la nueva directiva. Criterios mínimos para las auditorías energéticas que marca la nueva directiva son datos operativos actualizados, medidos y verificables, un perfil de consumo y fundamentará el coste de ciclo de vida. Y la ISO 50000 en su revisión energética pues buscará que se use una escala y contadores totalizadores calibrados, analizará los sistemas consumidores y las curvas de carga, propondrá un programa de mejora y oportunidades de mejora que cuantifiquen la inversión y el ahorro a través de un retorno de la inversión, y se sistematiza el diseño y definición de una línea base de energía, que debemos conseguir que esa línea base de energía mejore y demostrar nuestra mejora contra esa línea base de energía. Y por último, la siguiente. Por último, ya introducir a Rafa, que os hablará a continuación de las auditorías energéticas. Muchas gracias. Buenas tardes. Mientras Juan va poniendo
la presentación en orden. Bueno, primero que presentarme, soy, como ya me introdujo José María, Rafael López, trabajo en diagnóstica y consultoría técnica y soy responsable de eficiencia energética del departamento de eficiencia energética de la consultora. Y bueno, llevamos desde antes de la empresa como tal, porque la empresa se creó en 2007, pues realizando lo que se llaman auditorías energéticas. Podemos decir ya 2004, 2005, que estamos, digamos, desde que se empezó a oír la palabra auditoría energética, aunque bueno, el control de la energía nunca ha sido novedad, siempre se ha realizado, pues bueno, lo que es auditoría energética es un término que empezó entonces a oírse hablar. Cada día oímos hablar de él, cada día oímos hablar más de eficiencia energética, pero muchas veces no se comprende bien a lo que nos estamos refiriendo o qué se busca con una auditoría energética. Y bueno, sobre todo, muchas veces lo que no está claro es una auditoría qué es, hasta dónde llega, cuál es su alcance, cuál es su rigor. Hay mucha, digamos, históricamente, ahora esto se está empezando a poner un poco más en su sitio la diferenciación entre unos estudios y otros, pero siempre ha habido mucha confusión en este aspecto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, mi ponencia va a intentar pues un poco indagar lo que os estaba contando Juan, que ha insistido mucho y muy bien, en mi opinión, en hablar en esa foto fija debe estar bien hecha. Bueno, una auditoría, ahora, que además va a ser cuando se transponga la directiva, obligatoria cada 4 años, no solo debe ser un estudio energético sin más, sino que realmente debe tener una estructura metodológica, unos resultados, una trazabilidad, una transparencia que cada vez se hace más necesaria. Ya digo, anteriormente, por auditoría energética se podía entender prácticamente cualquier cosa. Digamos, en el sector había una cierta diferenciación que más que nada era semántica, porque luego a la hora de la verdad los límites eran muy difusos, se hablaba de prediagnósticos energéticos, de diagnósticos y de auditorías, luego de auditorías E4, luego también se habla de auditorías de S. Bueno, pues ver un poco, sí, contaros un poco la evolución de este término y hoy en día qué podemos entender o qué debemos entender si, por ejemplo, contratamos una auditoría energética, qué debemos buscar y qué debemos esperar que nos den en un informe, ¿de acuerdo? Bueno, rápidamente quería simplemente a daros una imagen global de diagnóstica como empresa. Bueno, es una consultora técnica, nos dedicamos a muchas áreas, inspección, dirección facultativa de obras, ensayos no destructivos, pero bueno, específicamente mi departamento, que es el que yo llevo, hace auditorías energéticas. Ya veremos que ahora se oye mucho el tema de las ESES, las empresas de servicios energéticos. Nosotros somos una consultora, no somos ESE como tal, pero sí damos servicio a este tipo de empresas que, bueno, que veremos que es un poco el camino al que lleva la auditoría hoy en día. Bueno, no quiero aburriros mucho más con introducciones porque ya os he estado contando Juan, pero bueno, el contexto en el que se desarrollan las auditorías pues parte de este protocolo de Kioto al que España se adhiere y que, bueno, que está enfocado en eso, en la reducción de gases de efecto invernadero. Esto está totalmente relacionado con la reducción de la intensidad energética y, por tanto, pues la reducción también de la energía primaria, implantación de energías renovables, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, desde entonces, bueno, pues cada uno de los países que se han adherido a este protocolo ha ido pues buscando sus vías para ir alcanzando estos objetivos. Que bueno, después de Kioto ya vimos que apareció el Plan Europeo de Acción del 2020, como bien nos ha contado Juan. Recordemos, 20% de reducción de energía primaria, 20% de reducción de gases invernadero y 20% de implantación de energías renovables en el mix total, ¿de acuerdo? Bueno, previo a eso, en España tuvimos, os pongo el plan E4 Plus, realmente ya desde 2004, desde la aparición de esa directiva de 2002, pues se potenció todo el tema de eficiencia energética con el llamado, la estrategia de ahorro y eficiencia energética, el plan E4, ¿no? Es del título. Este plan, ya digo, se inició en 2004, tenía muchas líneas de actuación, entre ellas pues la divulgación. Empezamos desde entonces a oír qué era eficiencia energética. Hasta entonces a nadie le habían dicho que en su casa tenía que apagar la luz, no se sabía. Es decir, las empresas evidentemente controlaban ese tema, pero en su casa, hoy en día la gente todavía no sabe cómo leer su factura de la electricidad, bueno, pues entonces todavía menos, ¿no? Entonces, a partir de entonces pues hubo
acciones divulgativas, pero sobre todo, y fue lo que realmente lanzó este plan, le debemos mucho las empresas de auditoría, ahora las empresas relacionadas con los servicios energéticos, le debemos mucho a este plan, porque entre sus líneas de acción estaba la concesión de subvenciones que daba el IDAE repartidas a través de las agencias regionales o autonómicas de la energía, NEGA en Galicia, el ICAEN en Cataluña, AVE en Valencia, etcétera. Pues cada una de ellas se daban subvenciones para la realización de auditorías, ¿de acuerdo? En su día estuvo muy bien, porque fue lo que realmente la gente pues no quería gastarse dinero. Tú cuando ofrecías hacer una auditoría energética, la gente lo primero que te decía, bueno, ¿cuánto me voy a ahorrar? Pues caballero, no lo sé, tengo que hacer la auditoría primero para saberlo. Si no lo sabe usted que es de la empresa, ¿cómo lo voy a saber yo? Bueno, gracias a esto, pues la gente se dijo, bueno, pues entonces si me subvencionan un 75%, este poquito ya que resta lo pongo yo, ¿no? Eso estuvo muy bien. Lo que pasa que, bueno, de hecho, este plan estratégico que daba las subvenciones tenía unos objetivos que posteriormente se intensificaron a partir de esto, empezó en 2004, se intensificaron a partir de 2008, lo que se llamó el E4 Plus, en el que se siguieron concediendo estas subvenciones para alcanzar unos objetivos de ahorro mayor en esta línea del plan 2020-2020. Pero ocurre que esto ya, que es cuando en 2007 pues estábamos trabajando con esto, en 2005 ya se ha quedado obsoleto. Ya lo que ocurre es que en su día pues se hacía una auditoría energética, o lo que se llamaba una auditoría energética, que podía, ya digo, ser cualquier cosa. Una auditoría energética en ese momento no estaba en absoluto definido, entonces podía ser desde un asesoramiento tarifario, es decir, hacer un estudio en el que dices qué tienes que hacer, cuándo contratar la potencia adecuada o cambiar de tarifa y demás para ahorrarte un dinero en euros. Eso se llamaba auditoría energética en algunas empresas, en otro era llegar un poquito más para acá y en otras era para acá. Como consecuencia de esto, cuando tú contratabas una auditoría energética, que normalmente contratabas a barata, claro, porque no sabías lo que era, pues te podían dar hasta aquí, te podían dar hasta aquí, te podían dar hasta aquí. Bueno, todo eso, como ya digo, que se queda obsoleto porque, como estaba subvencionado, pues la gente lo empezaba a hacer, pero lo cierto es que al final era un informe que se quedaba en una estantería. Se miraba, qué bonito, qué gráficos tan coloridos, fíjate qué interesante, se lo voy a enseñar al jefe, pero se quedaba ahí en una estantería. Esto, evidentemente, es quedarse en la piel del tema, es decir, la auditoría es interesante para marcar, hacer esa foto de la que hablábamos, pero si va a haber algo con ella detrás, si no, pues es papel mojado, ¿de acuerdo? Bueno, para subsanar esto, aparecen lo que son las empresas de servicios energéticos. Esto es un tema que aparece hace pocos años en España, en Estados Unidos, en Canadá, en países europeos. Este término está trilladísimo, podéis verlas como ESCO, es el término en inglés de la S española. Que bueno, que son, como ya muchos o casi todos, o todos habréis oído hablar de ellas, son empresas que lo que hacen es para potenciar, para evitar que decirle que en una auditoría un cliente haga una auditoría y diga, bueno, tienes que hacer esta mejora, esta y esta, que vas a ahorrar tanto dinero y te va a costar tanto de inversión realizarlo y lo vas a recuperar en 3 años. Bueno, para evitar ese miedo cerval en ocasiones a decir, bueno, es que no me creo esto, justificado a veces también, porque decir, las metodologías de las auditorías de hace 6 años no tienen nada que ver con las de ahora, ¿de acuerdo? Por simple competitividad del mercado. Bueno, pues para paliar ese miedo, empiezan las empresas de servicios energéticos a decir, bueno, pues si tú no quieres o no puedes o no tienes dinero para hacer esa inversión, voy a venir yo con mi dinero o se lo voy a pedir yo al banco, tú no te preocupes, y además de hacerte la auditoría o con esta auditoría que tienes previa, retocando lo que a mí me parezca, voy a hacerte yo la inversión, yo me voy a gastar el dinero y lo que voy a hacer es explotar tus instalaciones durante X tiempo para que con esos ahorros que tú estás obteniendo yo cobre mis servicios, ¿de acuerdo? Digamos, es la evolución natural y lo que ya lleva funcionando muchos años en otros países, y aquí todavía estamos cogiendo inercia, ¿de acuerdo? Esto tenía que tener un plan que lo potenciara de raíz, promovido por el gobierno central, por las administraciones, que eran los famosos 330 edificios, que eran 330 edificios los que se iban a realizar proyectos de servicios energéticos en los que sacar unos resultados maravillosos que poder enseñar y hacerlo con una acción ejemplarizante y que todo el mundo pues, se volviera loco por contratar este tipo de servicios. Esto ha empezado, pero ni mucho menos ha acabado como tenía que acabar. Bueno, pues, vivimos tiempos turbulentos y está pues bastante parado, mucho más lento de lo que debería ir, ¿de acuerdo?
Veis aquí pone plan 2000, ese 2000 hace referencia a que los originales eran 330 edificios de la administración central, pero se iban a hacer extensivos hasta 2000 entre administraciones centrales y administraciones autonómicas. Esto por ahora es todavía ciencia ficción porque no está. Lo que esperamos todas las empresas que estamos relacionadas con esto es que esto realmente se lleve a cabo y salgan publicados los informes. ¿De acuerdo? Pasa, Juan, por favor. Bueno, he hablado de las empresas de servicios energéticos, un poco por encima. Ya digo, yo no soy una empresa de servicios energéticos, pero reconozco que evidentemente es lo que prima, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente las empresas de servicios energéticos necesitan hacer ellas mismas o subcontratar auditorías energéticas de un nivel adecuado. Quiero decir, antes una auditoría energética, ya digo, podía ser una auditoría muy simple, cero trazabilidad. Tú dices que estos números son así porque lo dices tú, pero no sé de dónde vienen. Cuando hay una SD por medio, ya se cuida mucho la empresa de servicios energéticos de que los números cuadren, porque su dinero va ahí, no es el del cliente, no es decir, bueno, te la juegas, yo me voy. No, voy a estar aquí casado contigo 10 añitos, con lo cual más me vale que estos números sean correctos, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, puede ser la propia AS la que lo haga, puede ser subcontratándole y supervisando el trabajo. Un servicio energético va a tener unas fases muy definidas y que se deben hacer todas de forma correcta. Si no se hacen de forma correcta, o son contratos a bastante largo plazo, no es un contrato de mantenimiento que pueda ser de 1 año o 2 años y si no me gusta cambio, aquí son periodos bastante más largos, entonces pues tienen que estar muy bien atados. ¿Qué fases tienen esos servicios energéticos? Bueno, el primero de todo es, bueno, lo veis ahí como análisis de la realidad del cliente e identificación de medidas de ahorro energético. Básicamente esto es lo que se llama una auditoría energética. Antes en la ponencia Juan ha hablado de revisión energética, otra vez estamos un poco con el lío semántico, lo que se necesita es un estudio energético profundo, ¿de acuerdo? En el que se establezca pues, una línea base, vamos a ir viendo todos esos aspectos, ¿de acuerdo? Después de esa auditoría, después de ese estudio, se van a definir concretamente y a evaluar los ahorros y las inversiones necesarias para las medidas que la auditoría energética detecte, las medidas de ahorro energético, y estimación de los impactos que va a tener eso en el sistema productivo si estamos hablando del edificio terciario, pues en las condiciones de funcionamiento de ese edificio o en las características productivas de la industria a todos los niveles, porque ya digo que cuando una empresa de servicios energéticos entra en otra, pues hay una serie de comportamientos que deben, pues, el mantenimiento ya no va por su cuenta, sino que debe estar un poco al servicio de la S, bajo sus órdenes. Es decir, hay impactos muchas veces administrativos, porque luego al final son dinero también. Bueno, todo eso se tiene que, ya digo, cuantificar en cuanto a kilovatios hora y con el precio de que estamos hablando en cuanto a euros, que al final es lo que interesa. De hecho, bajo el paraguas de la auditoría veremos que hay mejoras como eso que hablamos del asesoramiento tarifario, que no implican un ahorro energético porque no ahorras kilovatios hora, pero sí ahorras euros. Esto, aunque no lo dijera ningún documento, es lo que le interesa al cliente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, va a haber que cuantificar tanto ese ahorro económico como la inversión que voy a necesitar realizar, tanto inversión inicial como costes de mantenimiento, etcétera, etcétera, para llevar a cabo esas mejoras que se plantean en la auditoría. Se debe buscar, si la S tiene el dinero para ponerlo, lo pondrá ella o conseguirá la financiación por otra parte, pero o el cliente pondrá parte. Es decir, hay varias fórmulas hay fórmulas, digamos, definidas como modelos concretos, pero esto al final es un contrato bilateral entre una S y un cliente y se ponen de acuerdo. Lo que sí que, como se ponen de acuerdo, es cosa de ellos. Lo que sí está claro es que las reglas del juego deben estar muy bien especificadas, porque si no luego empiezan las peleas de matrimonio, ¿de acuerdo? Bueno, pues después de todo ese estudio, lo que estamos hablando de una auditoría energética, digamos, extendida mucho más, o lo más profunda que se puede realizar, ¿vale? Cuando va a haber un proyecto de ese detrás, va a tener como objetivo final la implantación de esas medidas. Evidentemente, esto ya correrá a cuenta de la S y realizará, pues, evidentemente, buscar a los proveedores más baratos para conseguir maximizar, reducir sus inversiones, porque ya va a ser ella la que cobre los ahorros, ¿de acuerdo? Implantar esas medidas y, evidentemente, bueno, por supuesto, explotará. Si yo, por ejemplo, soy una empresa de servicios energéticos, me cambio una caldera y me garantiza unos ahorros, ella, por supuesto, va a tener que estar pendiente de que la caldera se opera como
ella dice que se tiene que operar para alcanzar esos ahorros que se están garantizando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que explotar y mantener esas instalaciones. Y por fin, y este punto es crítico en una S, es el seguimiento y verificación de los ahorros alcanzados, que es un poco la madre del cordero después de la auditoría inicial, puesto que realmente es el parámetro que hace que el cliente y la empresa de servicios energéticos, los dos ganan dinero. Tiene que estar, y vamos a ver cómo se podrá hacer eso, muy definido cómo se calculan esos ahorros, porque ya, como ha dicho Juan un poco de pasada, los ahorros no se miden, no puedo poner un ahorrímetro, no existe ese equipo. Entonces, lo que puedo saber es lo que se consumía antes y lo que consumo después. Y lo que tengo que saber es, ahora veremos en la línea base, cómo puedo hacer una extrapolación de, bueno, lo que consumo ahora es esto, pero si estuviera haciendo las condiciones del año pasado sería tanto. Y esa diferencia sí que es el ahorro, pero ya digo, es una medida fantasma. Entonces tengo que definir muy bien cómo se va a medir. Bueno, y en base a eso, será como ambos clientes y empresas de servicios energéticos ganarán dinero y ahorrarán, el cliente ahorrará energía y ambas dos ganarán dinero, ¿de acuerdo? Bueno, la empresa de servicios energéticos basa, y la filosofía de la misma, es basar sus beneficios en los del cliente, implantando, ya digo, mejoras y verificando los ahorros obtenidos por las mismas mediante el análisis de la línea base de consumo energético. Aquí Juan os ha dicho que la línea base no es una línea, os pongo aquí una línea, efectivamente no lo es, ¿vale? Sí tiene una representación gráfica como una línea, pero la línea base lo que es realmente, aquí veis una línea base de consumo energético que realmente es lo que ha consumido una determinada instalación, organización, el cliente, la fábrica, el edificio, lo que esté analizando durante cierto periodo de tiempo, vamos a decir un año, ¿de acuerdo? Ese va a ser el año base, va a tener una línea base, pero la línea base no va a ser simplemente el conjunto de las facturas que ha tenido ese suministro, ¿de acuerdo? Porque si lo hiciéramos así, realmente no podríamos, es lo que tendríamos la foto movida que hablaba Juan, no vamos a poder evaluar con exactitud el año que viene, cuando vuelva a comparar las facturas de del año siguiente con las de este año, no voy a poder saber cómo son esos ahorros de verdad. La línea base realmente es, efectivamente, el consumo de esa instalación o de esa parte de la instalación o de ese equipo, lo que me esté enfocando, asociado a lo que ahora veremos que en la nueva norma ya va factores de ajuste, es decir, asociado a todos los parámetros que influyen sobre la instalación, haciendo que ese consumo efectivamente sea ese. Es decir, si estamos hablando de una fábrica, la línea base no tiene sentido que no esté, que sean kilovatios hora por mes si no está asociado a la producción. Evidentemente, si yo pongo una mejora de ahorro energético y digo que voy a ahorrar un 30%, resulta que el año que viene lo miramos y lo que he hecho es subido un 10%, me puede decir el cliente, no me has ahorrado, he consumido más. No, perdona, es que estás produciendo el 50% más. Entonces, realmente esa línea base está asociada a esos parámetros y de hecho está cuantificado cómo esos parámetros influyen para poder extrapolar, poder cambiar todos esos parámetros y decir, bueno, pues lo que vemos, la línea negra es el año inicial, a partir de cuando acaba la línea negra se instalan las mejoras y yo lo que detecto es que los consumos reales que mide la S en ese programa de medida y verificación va a ser la línea de puntos verdes, pero el ahorro no lo puedo hacer como la resta entre el área, digamos, debajo de esa línea verde y la de la negra, porque no estamos teniendo en cuenta los factores de ajuste. Lo que tengo que hacer es realmente esa línea, proyectarla a, si funcionaras, si estamos en un edificio terciario, si las temperaturas, que está muy asociado a la climatización, si las temperaturas de este año hubieran sido las del año pasado, tu consumo hubiera sido este, y entonces la diferencia entre tantos es el ahorro, que ya digo que no se mide con el ahorro, ¿no? Entonces es importante que esa línea base quede perfectamente definida, tanto en consumos como en factores de ajuste que influyen sobre ella, para que luego pues, no haya problemas en el reparto de los ahorros o en aplicar pues, todas las cláusulas contractuales que se establecen en un contrato de desempeño o performance contract, que es lo que hacen las empresas de servicios energéticos. Bueno, estas empresas de servicios energéticos hemos dicho que basan sus beneficios en los del cliente, es decir, ponen unas mejoras, miden o estiman el ahorro que se ha obtenido y cómo se lo repartan y de qué manera, eso ya es lo que hablábamos, parte del acuerdo en que se llegue entre cliente y empresa de servicios energéticos. Lo que tengo claro es lo que podéis ver ahí en la primera gráfica, es que esto es evidentemente una simplificación,
el consumo que tenía al principio, en el primer año, era ese, y en los años siguientes consigo bajar a eso, porque la empresa de servicios energéticos ha implantado mejoras. ¿Cómo puedo repartírmelo? Pues bueno, pues tengo, veis, hay distintos modelos estándar, pues un contrato largo de muchos años con reparto de ahorros, en lo que, bueno, pues parte del ahorro revierte en el cliente, parte de la S, y cuando la S ha cobrado todo lo que tiene que cobrar y ha recuperado su inversión, ya todos los ahorros a partir del último año ya revierten todos en el cliente. O puede hacerse que se haga al revés, que primero cobre la S completa, o sea, puede repartirse, puede cobrar solo la S y se amortiza mucho antes y ya la S, digamos, es un contrato corto y se va mucho antes y ya todo revierte en el cliente. O pueden ser ahorros crecientes, cada año se va dando, primero se da más a la S y cada vez se le va dando, en años siguientes se le va dando más al cliente. Eso, digamos, en cuanto a los repartos, en cuanto a duración. Puedo también hacer una fórmula en la que garantizo unos ahorros al cliente, es decir, si la S dice, mira, yo te voy a hacer estos cambios y vas a ahorrar un 10%. Y entonces la S realmente en sus cálculos ha dicho, pero yo creo que vas a ahorrar un 14% según mis cálculos. Bueno, yo te garantizo un 10, si luego ahorras un 14, pues yo me quedo en 14. O si ahorras un 14, pues me quedo el 10 y el 4 que sobra, 2 para mí y 2 para ti. Las fórmulas, digamos, ya digo, hay modelos estipulados, pero son infinitas. El acuerdo que llegue cliente y empresa de servicios energéticos. Pasa, Juan, por favor. Bueno, volviendo un momentito atrás, vamos a repasar brevemente la normativa o alguna de la normativa desarrollada en materia de eficiencia energética que nos lleva a donde estamos. La primera, la norma originaria de la de 2002, la directiva europea de 2002, que fue donde empezó a oírse la palabra eficiencia energética, ha sufrido modificaciones mediante otras directivas, como la directiva 2006 sobre la eficiencia y uso de la energía y los servicios energéticos, donde aparecen pues, ya los términos de servicios energéticos. Y finalmente, la última de todas, es la directiva de la que os ha estado hablando Juan, de finales del año pasado, en noviembre creo que es, la directiva europea, la 2012-27, UE, relativa a la eficiencia energética. Es la que finalmente recoge todo lo que había anteriormente y ya pone objetivos concretos, acciones y bueno, todo lo que os ha estado contando Juan previamente. No voy a meterme otra vez en ello, ¿de acuerdo? En cuanto a normas ya europeas o específicamente españolas, lo primero que apareció, digamos, fue la norma española, la 216-301, que era una norma de gestión energética, ¿de acuerdo? Posteriormente, esa norma de gestión energética que luego mutó en la norma 16001 y finalmente se ha globalizado en la norma internacional que os ha contado Juan, la 50001, ¿vale? Digamos que si oyó hablar de gestión energética antes de auditoría energética, como la gestión energética estaba basada en eso, pues ya hubo que definirlo bien, ¿no? Entonces, poco después de la norma de gestión energética, apareció la norma de auditoría energética, la 216-501, donde ya, por fin, por primera vez, tuvimos una metodología oficial de lo que debe contener una auditoría energética. Aún así, esta norma era bastante vaga, en cuanto que, pues te decía contenidos mínimos por donde tenías que ir, pero se quedaba todo muy abierto, es decir, pues hablaba de que si se puede y se quiere, se mide, pero si el auditor considera que no hace falta medir, pues vale que estime. Bueno, pues esta norma un poco vaga, finalmente va a quedar derogada. Bueno, de hecho ya ha aparecido la primera de las partes por la nueva norma 16247, ¿de acuerdo?, de requisitos de auditoría energética. Tiene el mismo título, deroga la anterior. Y bueno, tiene 4 partes. La primera, la barra 1, es la de requisitos generales, que es la que habla de todo un poco lo que os vamos a hablar, lo que os voy a contar ahora. Y luego tiene las partes 3 a 4, o sea, 2 a 4, la 2, 3, 4, donde habla de específicamente auditorías en edificación, en las 3 patas más importantes: edificación, industria y transporte. Por ejemplo, la norma anterior, el transporte no lo tocaba, hablaba solo de edificación y industria. Bueno, pues transporte en esta ya, esas 3 partes todavía están en desarrollo, pero ya está para consulta la de requisitos generales, la 1.
y es un poco la que os voy a estar bueno, contando ahora. Ya saltamos. Bueno, esta norma lo primero que me dice que es una auditoría energética oficialmente, ¿de acuerdo? Bueno, pues según esta norma se trata de una inspección y análisis sistemático, ¿vale? Sistemático es fundamental. Tiene que tener estas partes, tiene que hacer en este orden, no vale cualquier cosa, ¿de acuerdo? Sistemático del uso y consumo de energía en un emplazamiento, edificio, sistema o organización, es decir, donde quiera que defina mis límites, podría hacerlo, ya digo, podría hacer una auditoría energética si quiero de una línea de transporte, solo de lo que es la línea, ¿de acuerdo? Que luego, a la que luego le pueda hacer una implantación de un sistema de gestión energética, una huella de carbono, todo eso va hilado, ya todas las piezas van encajando cada vez más, ¿no? Bueno, pues con el objeto de identificar los flujos de energía y el potencial de mejora de la eficiencia energética. Hay dos patas fundamentales, como puede ser en cualquier auditoría de un sistema de calidad o medioambiental. Primero, esa foto, ese mapa energético, ese desglose de cuánta energía gasto, dónde la gasto, cómo se me distribuye, tanto se va a iluminación, tanto se va a climatización, tanto al sistema a la producción de mi industria. Bueno, que eso quede perfectamente definido y no solo dónde y cuánto consumo, sino además qué hace esos factores de ajuste, esos modelos que me dicen, ese establecimiento de la línea base, que me dice que consumo esto porque produzco tanto y porque la climatología ha sido de estos grados, o porque el contenido de pentano de mi materia prima era tal, ¿de acuerdo? Esos factores de ajuste, esto por ejemplo, los factores de ajuste en la norma anterior no aparecían y eran realmente es un parámetro crítico para el establecimiento de una línea base adecuada. De hecho, bueno, pues antes el término línea base no aparecía, o sea, podíamos hablar de él, pero no estaba como tal, ya se habla de eso, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué es la eficiencia energética concretamente? Pues es el coeficiente u otra relación cuantitativa entre la salida en forma de rendimiento, servicio, bienes o energía, y la entrada en forma de energía, es decir, cuánto entra en mi instalación en cualquiera de las que sean las formas. Puede ser energía eléctrica, puede ser gasóleo, propano, o puede ser incluso energía útil directamente, porque yo tengo una fábrica y directamente una fábrica que tiene excedente me vende directamente metros cúbicos de aire comprimido a 8 bares. Bueno, pues eso es una entrada energética que también debo considerar, ¿de acuerdo? Bueno, pues todas las entradas energéticas y la relación de estas con lo que quiera comparar, es decir, cuál es mi fin. Si estoy hablando de una industria, pues será la relación entre las toneladas de producto que tengo, de ladrillo, los metros cúbicos de cerveza o lo que sea. Si estoy hablando de un edificio, pues hablaré de el consumo que tengo de climatización por metro cuadrado de superficie climatizada, o de iluminación por superficie climatizada, o de superficie iluminada, o el gasto energético total de garaje por plaza de parking, lo que sea, ¿de acuerdo? Esa es la forma de medir la eficiencia energética. Bueno, la metodología de esta norma, digamos que no dice nada nuevo respecto a la anterior. En cuanto a la metodología, vamos a decirlo así, dice las partes son las mismas, ya estaban definidas antes. Lo que pasa es que ahora realmente hacen mucho más hincapié en las subpartes o qué contiene cada una de ellas. Habla de más requisitos mínimos, habla de más transparencia, digamos, es mucho más rica que la anterior en este aspecto. Entonces, bueno, vamos a ir yendo parte por parte, contando, ya digo, lo que os ha contado Juan es la parte de un sistema de gestión documental, bueno, pues revisar, actuar, etcétera, etcétera. Esto realmente, la parte de Juan es muy de traje, ¿vale? Y de corbata. La auditoría energética es muy de mancharse los zapatos de barro, ¿de acuerdo? O sea, realmente hay que agacharse para mirar las placas de los motores cuando no hay un inventario de motores, hay que buscar la información cuando no existe. O sea, realmente la parte sucia es la auditoría energética para que luego pues quede un bonito sistema documental, ¿de acuerdo? Pero realmente este es el punto de partida. Y cuanto más sucia es, va a ser mejor probablemente porque significa que he ido por los datos buenos, no los que se llevan arrastrando de tiempo, porque nadie se ha planteado si son adecuados o realmente no tienen ningún sentido. Esto está a la orden del día, ¿de acuerdo? Bueno, estas partes que contempla la norma implica, lo primero de todo, un trabajo preliminar muy importante, ¿de acuerdo? Porque puede hacer que, no te digo que la auditoría se vaya al garete, pero sí que sea mucho más larga, mucho menos precisa,
y mucho más costosa de lo que inicialmente se planificó, ¿de acuerdo? Cuando se ofertó el trabajo o lo que sea. Bueno, ese trabajo preliminar implica, lo que os resumo un poco aquí en las diapositivas, lo que viene en la norma, evidentemente es más completa. El auditor debe acordar con la organización los objetivos, ¿de acuerdo? Porque la auditoría energética, he contado el objetivo, o sea, digamos, la orientación de una empresa de servicios energéticos, pero puede ser cualquier otra, es decir, una auditoría energética no es otra cosa que realmente un estudio de cómo gasta mi edificio o mi industria la energía y qué puedo hacer para mejorarlo, pero, por ejemplo, a mí directamente me puede contactar un cliente, y de hecho así ha sido, que me pide una auditoría para demostrar a la dirección que lo están haciendo las cosas muy bien, ¿de acuerdo? Y realmente ellos ya saben que el ahorro energético que puedo encontrar yo es pequeño. Bueno, es perfectamente lícita este tipo de auditoría, y también hay que hacerla de forma rigurosa y que efectivamente esa auditoría, un tercero, certifique que las cosas se están haciendo bien. O puede ser, hazme lo necesario, lo mínimo, lo justo para que pueda hacer esa revisión energética que pase a... Porque mi objetivo final realmente, de todo lo que me puedes decir, voy a implantar 2 cositas, pero lo que me interesa es tener el sello de que estoy certificado por la ISO 50000. O puede ser realmente, mira, creo que estamos haciendo las cosas muy mal, encuéntrame todo el potencial de ahorro, que voy a hacer todo lo que pueda por implantarlas, o buscar una S que las implante por mí, ¿de acuerdo? Con lo cual debe quedar ya en el principio de la auditoría claro hacia dónde va esa auditoría, porque los enfoques no son para nada los mismos. Es decir, si yo pretendo demostrar que las cosas se están haciendo bien, a lo mejor mi campaña de medidas, lo que mido realmente, pues estructura de un modo completamente distinto. Así lo que quiero es ver si esa caldera funciona mal y la tengo que medir para analizar su rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces eso condiciona todo y es importante tenerlo claro desde el principio. Es importante también saber el grado de precisión o el alcance técnico que tiene que tener mi auditoría. Esta norma también, como la anterior, aunque es más precisa, pero sigue dejando un poco abierto esos límites difusos entre lo que quieres. Bueno, la auditoría tiene que tener estos puntos, pero lo preciso que pueda ser, pues bueno, depende evidentemente. Hacer una auditoría en la que te pongan 2 decimales en la distribución de los consumos es más cara, porque implica más medidas, más cálculos, más suposiciones, más factores de ajuste encontrados, que una pues que sea mucho más aproximada. Todo eso pues evidentemente se debe pagar. Si el cliente no quiere pagar, pues habrá que tener una auditoría pues más sencilla, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese alcance físico y técnico, la rigurosidad necesaria debe quedar previamente pactada. Los plazos, cuánto tiempo se va a realizar la auditoría y lo que pueda haber detrás, si hay una implantación de un sistema de gestión. Los criterios de evaluación y mediciones necesarias, esto es importante. Es decir, si yo quiero hacer la auditoría para la que tú quieres y con la rigurosidad que tú quieres, va a implicar que tenga que medir con analizadores de redes durante 2 semanas y aquí este otro durante otras 2. O me basta con medir 24 horas nada más. Es decir, todo eso dependerá del criterio. Si, por ejemplo, esto es una auditoría que va a ir a una empresa de servicios energéticos, la campaña de medidas debe ser muy potente, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues porque ya va a haber seguro dinero en juego y se quieren dejar los ahorros bien cuantificados, ¿de acuerdo? Y bien, bueno, normas de seguridad, evidentemente, así como cualquier otro aspecto que influya en el desarrollo y resultados de los trabajos. Es decir, bueno, pues se deben mandar planificaciones de cuando se va a visitar, que el auditor va a necesitar acceso a todas las zonas donde haya sus consumidores energéticos para poder verificarlos. Pues todo eso debe ser preparado. Luego va a tener una parte también igual de importante, en realidad todas las partes son importantes porque son definitorias de que luego marche bien. Va a ser una recopilación de datos. La recopilación de datos de una auditoría energética suele ser bastante intensiva, es decir, se piden muchos datos. Es importante tampoco no pedir de más porque, es decir, pedir datos suficientes, pero solo los que necesites para el grado de alcance que o la rigurosidad técnica que hayas pactado, porque tampoco es necesario enterrarse en información que haya que analizar, ¿de acuerdo? A veces que analizar de más supone un poquito más de precisión y un coste mucho más importante, entonces no es interesante. Bueno, en la información, en la recopilación de datos, estamos hablando de facturas de todo tipo de suministros energéticos, sea propano, electricidad, gasóleo o energía útil, ¿vale?, de un vecino. Históricos de producción y de consumo energético, ¿de acuerdo? Los factores de ajuste que conozca o que ya sepa, que evidentemente los factores de ajuste, si es de una industria, nadie mejor que el propio cliente va a saber cuáles son los parámetros que influyen en que se gasten
500 kilovatios en producir un ladrillo o menos, ¿vale? Esos factores de ajuste, curvas de carga, es decir, registros anuales de la potencia que he demandado en mi instalación cada cuarto de hora durante todo un año. Esto es la huella digital energética de una instalación, lo que me permite saber exactamente si cuando se supone que el edificio cierra sus puertas y solo se queda encendido el alumbrado nocturno, que deberían ser 10 kilovatios, pues me encuentro que tengo un consumo residual nocturno de 50, pues tengo ahí 40 kilovatios que se supone que se apagan, pero resulta que es que no se apagan, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo eso, cosas como la curva de carga, me lo da. Inventarios de consumidores energéticos. Es una de las tareas de la auditoría energética, va a ser hacer un inventario de consumos energéticos. Todo lo que la empresa previamente disponga de ello, solo tendré que verificarlo y quizá ampliarlo, si no tendré que... y cuando digo inventario, es decir, voy a buscar calderas, voy a buscar motores grandes, también he definido qué límite, pero voy a tener que, si no existen los planos, ir contando las lámparas que hay en un edificio. O sea, estamos hablando de este detalle. Entonces, tener que saber que en esta sala hay tantas lámparas y que funcionan, si no las mido, que funcionan aproximadamente 4 horas al día, o 2, o 7 a la semana, ¿de acuerdo? Todo eso debe quedar claro. Bien, pues todo eso es trabajo que, si se hace bien, supone que el trabajo de campo y el análisis posterior sea mucho más organizado y preciso, ¿de acuerdo? Bueno, el trabajo de campo, brevemente, implica una como mínimo o varias visitas al emplazamiento que tengo que auditar, ¿de acuerdo? No es audita a distancia, hay que ir allí, porque además hay que poner equipos a medir muchos o pocos, durante poco tiempo, durante mucho tiempo, lo que se haya pactado. Voy a medir fundamentalmente parámetros eléctricos, pero voy a medir también caudales térmicos que mueve una caldera o una enfriadora, voy a medir condiciones termoeconométricas de confort que se buscan en un local para saber si se está calefactando a demasiada temperatura o no, voy a unir todos, o sea, voy a hacerme una campaña en la que sepa cómo voy a correlacionar todos esos factores para poder analizar rendimientos, por ejemplo, de una caldera o de una máquina de frío, o de lo que sea, o una lavadora industrial de botellas, ¿de acuerdo? Bueno, de esa visita, ya digo, va a salir la campaña de medidas y van a salir entrevistas con el personal y una observación de esa correlación entre lo que dice el personal y lo que realmente ocurre, que luego verificaré más analizando las gráficas de mis equipos de medida, pero bueno, me va a dar también una idea del estado en general de la instalación, tanto de mantenimiento pues, como de equipos viejos o deteriorados o lo que sea, y voy a detectar, por lo menos las primeras, aunque luego en la oficina voy a detectar más, pero voy a detectar las primeras oportunidades de mejora que vaya a realizar posteriormente. Bueno, después de toda esa toma de datos, pues lo que me toca es sentarme al ordenador, analizar toda esa pila de datos que he recogido, ¿de acuerdo? Entre todas las cosas que implican el análisis que debe realizar un auditor, sobre tiempo, se debe definir aspectos de la situación energética del objeto auditado, sea el que sea. A saber, desglose de energías por fuente y uso, es decir, tengo que saber que mi edificio consume un 70% de electricidad, un 30% de gasóleo, o de gas natural, o de lo que sea. Y de eso, digamos, de fuente. Y por uso, debe decir, finalmente, esa desglose de consumos, que el 35% es iluminación, que el 50% es climatización, de los cuales el 35% es calefacción y el 25% refrigeración, estación, todos los sistemas más agrupados o menos agrupados según el alcance y lo que haya pactado con el cliente al que estoy auditando, ¿de acuerdo? Debe incluir los flujos de energía, es decir, esos sistemas, o sea, esa energía que se gasta en estos sistemas, cómo lo hace, es decir, por dónde entra y por dónde sale, el patrón temporal de demanda de la energía, es decir, si yo digo que el consumo de climatización, de calefacción de mi edificio son 500.000 kilovatios al año, no basta con esto, sino que tiene que tener, pues, tengo que decir que en enero o cada día o cada trimestre, como lo había definido, normalmente se hace mes a mes, en enero gasta esto, en febrero gasta esto, marzo tal, y sacar perfiles para cada uno de los sistemas que se hayan definido, que se estén desglosando. Una relación entre el consumo y los factores de ajuste, esto es importantísimo, es decir, al final estos
vienen a ser modelos matemáticos en los que relaciono, en los que digo, bueno, pues mi perfil temporal de consumo de calefacción ha sido este, con una curva así. Bueno, esto ha sido así porque corresponde, realmente se puede ajustar a una fórmula matemática en la que se relacione pues, con la temperatura exterior, o con los grados día, o con el parámetro que quiera decir, si es el gasto energético de producción, pues con la producción, ¿de acuerdo? Entonces, sea un factor de ajuste, sean los que sean, deben quedar definidos en la auditoría, ¿de acuerdo? Y evidentemente ajustar de una forma aceptable la realidad, ¿de acuerdo? Y los indicadores energéticos que os estaba hablando Juan, que al fin y al cabo son ratios, los que defina y los apropiados para el tipo de instalación, que sean metros cúbicos de agua caliente por usuario y año, kilovatios de luz por plaza de parking, el que sea, ¿de acuerdo? O por metro cúbico de ladrillo cocido, o por metro cúbico de ladrillo seco, o por metro cúbico de materia prima procesada, ¿de acuerdo? Bien, bueno, sí, el auditor debe definir aspectos de la situación energética del objeto auditado, a saber, desglose de energías, no, esto ya lo he dicho, perdón. Debe documentar todo el análisis, que luego también será de propuesta de mejoras, de aquí está, sí, ¿nos estamos pasando? Bueno, la norma hace mucho hincapié en el tema de la transparencia y la trazabilidad de los datos, ¿de acuerdo? Ya no vale con decir, bueno, pues esto es así porque por experiencia, sino que realmente tiene que estar acreditado, que viene por datos bibliográficos de este tipo, o por datos comúnmente aceptados, o por que salen de determinado libro de determinada fuente. Pasa, por favor. El fin de, bueno, pues de este desglose de energía, o sea, de un gráfico puede ponerse de distintas formas, pero básicamente puede tener este tipo de estructura, y finalmente realmente ese estudio energético de la situación inicial tiene que verse mejorado, es decir, si he detectado que la calefacción se lleva un 45%, he detectado también que esta caldera es muy antigua, tiene un rendimiento bajo porque lo he medido, y en el mercado existe esta otra caldera que tiene un rendimiento un 7% mayor, con lo cual implica tanto ahorro anual y bueno, y con ese y con cualquier otros sistemas encontrar una serie de mejoras. Pasa, por favor. Entonces, que podrían ponerse de esta forma, en la que para cada una de ellas se evalúa el ahorro anual que tiene. Esto ya se hacía antes, esto las auditorías siempre se hacían así. Lo que esta norma hace mucha referencia, y también lo ha comentado Juan, respecto a la directiva, es que ahora se pide que se evalúe realmente la rentabilidad de esa mejora, es decir, el análisis de ciclo de vida. No basta ahora con decir que ahorras tanto, la inversión es tanto, por tanto lo divido y me sale el periodo de retorno de inversión de 4 años. Si resulta que el periodo de retorno de la inversión es de 4 años, pero el equipo tiene una vida de 5 años, tiene una rentabilidad mucho peor que si resulta que el retorno es de 7 años y la vida es de 25, ¿de acuerdo? Entonces, esta tontería, que en el papel pues es muy fácil decir que esto es un periodo de retorno bajo, pues realmente permite evaluar de una forma real cuántos euros voy a ganar por cada euro que me gasto, ¿de acuerdo? A lo largo del tiempo que sea. ¿Veis esto? Bueno, el periodo de retorno de la inversión, es lo que hablamos, esto se hacía previamente antes, pero ahora ya realmente te van a pedir que además analices el coste de vida durante todo el ciclo de vida del equipo. Pasa, bueno, finalmente de esta metodología de la auditoría debe salir un informe que debe recoger todas esas partes que va marcando la auditoría de una forma transparente, trazable, si se realizan estimaciones de dónde salen o por qué se hacen, cómo se calculan las cosas, y bueno, resumidas en los resúmenes ejecutivos, en antecedentes y contexto de la auditoría, qué se está buscando en esta auditoría, todo eso lo recopilamos, auditoría del sistema actual, oportunidades de mejora detectadas y las conclusiones. Y la norma especifica que el auditor debe entregar el informe y en una reunión presentada en la que al cliente le explique todas las dudas que pueda tener y bueno, todas las conclusiones que se sacan por qué salen. Finalmente, simplemente haceros un apunte que aparte de la auditoría energética debía haberse aprobado ya a principios de este año, no está, esperemos que sea pronto, esperemos que sea al menos la aprobación de un proyecto real decreto que obliga a la certificación, ya se hacía antes para edificios construidos posteriormente a 2007, pero ya para todos los edificios también anteriores, la certificación energética para sacar esa calificación, hemos dicho de A, B, C, dependiendo del consumo, digamos, por metro cuadrado que va a tener ese edificio. Bueno, pues se va a obligar a hacerlo, a certificar todos los edificios
en la teoría por lo menos, que estén sometidos a un contrato de arrendamiento, es decir, se alquilen o sujetos a un contrato de compraventa. Es decir, cada vez que hay una transacción comercial con un piso debe ir acompañado con este certificado, que corre la cuenta del particular o de la inmobiliaria que luego absorba dentro del precio total. Simplemente ya como conclusión, hablar sobre la importancia de las directivas nuevas que han salido, que dan un peso muy importante a la auditoría energética como parte del global de la gestión energética, que la auditoría energética es fundamental para acometer esto y que, que el mercado demanda profesionales cada vez más acreditados, porque las normas lo piden así, que tengan un perfil, una experiencia y realmente certificados que cada vez van saliendo más, que acrediten esa experiencia y ese buen hacer en el realizar de la auditoría, que es otro de los fines realmente que se están buscando, que las auditorías sean de calidad y lo más económicas posible. Disculpad si me he pasado de tiempo, que lo tenía un poco pasado, y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Juan y Rafael. Nos habéis puesto muy al día en cuanto a la cuestión tanto de las auditorías como de lo que puede ser en sí la propia gestión energética. Esto para nosotros es una alegría, puesto que dimos, yo creo que ya puede hacer año y medio por ahí, una conferencia sobre la importancia y la novedad de la ISO 50001. Veo que, por lo que decía Juan, es algo que está, se ha tomado en serio y se está potenciando en España, como por lo que se ve incluso diferencia con algunos otros países europeos, lo cual es una alegría y es una necesidad, puesto que al final, pues lo que también habéis comentado, la cuestión del tener un buen nivel de competencia o un bajo nivel de competencia depende mucho de este factor, que es algo obvio que ya sabemos todos. Permitirme un momento una cuña publicitaria para que nos relajemos un poco. Creo que muchos de vosotros ya sabréis que tenemos el premio anual de la edición de un libro a un compañero, de acuerdo con un, concurso que se efectúa, en el cual los compañeros que se han permitido el escribir un libro y no tienen por ahí, una vía editorial clara, pues lo presentan, y si son agraciados con el concurso, la asociación y el colegio lo editan. Entonces, este año le ha correspondido a un compañero nuestro con un libro cuyo título es La energía como elemento esencial del desarrollo. Este libro, para aquellos que no lo tengan, está aquí ahora a la salida, es gratis, es un, obsequio para cada uno de nosotros y lo puede retirar. Es un libro también muy adecuado al tema de la conversación de hoy, puesto que se está tratando precisamente un poco de cómo se mueve la demanda y la concepción de la energía en estos momentos aquí con nosotros. Pasando nuevamente a donde estábamos, podemos pasar a hacer preguntas, para lo cual permitirme que tenga yo una primera. He visto que, por lo que decía Juan, el tema de los indicadores es una, fase fundamental para cuando marcas tu línea base, y a partir de ahí es evidente que lo que yo vaya mejorando los indicadores me va dando una clara, referencia de lo que es el ahorro energético. Pero habéis mencionado, como un poco de pasada, el tema del benchmarking, y ahí sí que yo creo que es muy importante, porque una vez que yo tengo un indicador y lo llevo ya durante los años haciendo mi seguimiento y mi mejora continua, sigo sin saber cómo estoy con referencia a otros que están dedicados a hacer lo mismo que yo. Entonces la pregunta es, ¿la S tiene valores y datos fiables y para hacer, comparaciones, o para esto hay que ir a elementos o asociaciones, independientes que tengan datos? Porque esos bancos de datos es evidente que son, un tesoro. ¿Cómo se maneja ese tema, el tema del ahorro energético? El tema del benchmarking energético ha sido un motivo de batalla cuando desarrollaron la ISO. Los señores del comité ISO está formado por distintos países, y los del comité americano no querían que fuese aplicable a todo tipo de organizaciones, sino que hubiese una norma ISO para cada tipo de organización. Igual que pasa con las auditorías energéticas, que van a sacar una para procesos, para edificación y transporte, querían una ISO 50000
por sectores. De hecho, los señores del DOE, el Departamento de Energía americano, en el empeño de seguir en esta línea, han empezado a sacar indicadores por sectores industriales. Creo que ya el sector industrial de automoción y alguna otra industria están sacando una serie de indicadores para que cada empresa que quiera hacer una ISO 50000 tenga un punto de referencia para hacerse benchmarking. Paralelamente a esto, como decía, lo del benchmarking siempre genera un poco de miedo, pánico. De hecho, nos hemos encontrado con una organización que se veía obligada a implantar una ISO 50000 y a retratarse para compararse con las otras fábricas distribuidas por el mundo. Entonces, claro, generaba un poco de pánico inicial, pero luego veían que realmente no era para nada, sino un poco similar para comparar esa mejora de procesos, ¿no? Y bueno, como referenciales, básicamente a nivel público y notorio está la experiencia del DOE, que va un poco a poco, y luego lo están utilizando internamente las organizaciones, pero con mucho celo de dar publicidad a este tipo de indicadores. Ya, claro. Yo, si me permitís, quería también apuntar que realmente esto es un requerimiento, un interés bastante recurrente en el cliente, el tema de, bueno, de poderse comparar con otras empresas. Existen para determinados, se publican guías, el IDAE publica guías, existen intervalos para determinadas cosas o determinados procesos o sistemas o sectores. Lo que ocurre es que realmente la aplicación del benchmarking, si bien como concepto es interesante, es muy peliaguda porque realmente corres el riesgo de compararte con alguien con el que no te puedes comparar. Es decir, hoteles de 3 estrellas no tienen el mismo consumo que un hotel de 4 estrellas, si está ubicado en el norte no tiene lo que ver con el sur, es decir, dependiendo del tipo de instalación, puedes tener unos bandazos. De hecho, los datos de benchmarking muchas veces que se publican son horquillas enormes, ¿de acuerdo? Porque claro, es difícil pillarte, no se quieren pillar los dedos porque realmente las posibilidades, pues si el tipo de fábrica no es exactamente igual, está en las mismas condiciones, o mi edificio no es igual que tiene simplemente otra orientación, los consumos no van a ser comparables, con lo cual pues es un dato peliagudo, muy difícil de obtener, realmente sería muy interesante, pero tiene que ser muy preciso para que realmente puedas compararte de una forma precisa. No, pero sí, por supuesto que hablamos de peras con peras, pero aún así es que puede ser precisamente una, digamos, alarma que me puede salir a mí si yo veo que estoy bajo en comparación con los demás, el que a lo mejor estoy con un proceso que es peor que el que usan los demás, no simplemente que haga una gestión energética más o menos eficaz, sino que puede ser que eso me abra a mí los ojos para decir, tengo, no sé, un hotel de 4 estrellas y estoy el más bajo en los indicadores de los hoteles de 4 estrellas, pues a ver si es que tengo aquí algo que sea un mal de raíz, que puede ser eso, de procesos que tengo yo de operación en el propio hotel o de gestión comercial, no sé, por decir algo. Vale, gracias. Sin duda. Bueno, pues podéis preguntar lo que os parezca más oportuno. Sí. Sí, yo quería un poco preguntar vuestra opinión, porque he hablado que las ESES no han tenido la implantación en España. ¿Qué motivos pensáis que pueden ser? A mí se me ocurre en medio del compromiso, ¿no? Porque eso de ligar de 10 años a 15, una empresa con otra, y a ver lo que va a pasar dentro de tantos años. No sé, ¿qué opiniones podéis tener? Mi opinión personal es que si tiene una implantación baja hoy por hoy, una de las causas es simplemente que no se da suficiente difusión a los pocos datos de los que se dispone. Es decir, las empresas de servicios energéticos llevan funcionando muchos años en otros países. Es decir, esto es una realidad, no es que vayamos a intentar hacer magia. Funcionan. Entonces, realmente lo que hace falta es que pues esos 330 edificios, ese plan 2000S, salgan resultados que animen tanto a las empresas de servicios energéticos como a los propios clientes potenciales a implantarse. Hace falta tener buenos resultados, hace falta también que aparezcan resultados regulares para que se sepa, se conozcan fallos y bueno, se conozcan la realidad de las empresas de servicios energéticos, que tienen cosas buenas, tendrán algunas cosas malas, hay que conocerlo todo. El problema es que creo que hay una desinformación y hoy por hoy todavía pues parece que son cosas de magia. Entonces, mi opinión es que no
se publicita mucho el concepto de la empresa de servicios energéticos, pero no el resultado de los mismos. Entonces, creo que es fundamental que en el momento que se haga un servicios energéticos, un Cuzco, lo que sea, se salga en los telediarios. O sea, debe ser así, no son revistas especializadas. Por el tema de la crisis, los tipos de interés bancario, porque claro, Por supuesto, también. todas las proyecciones, al final tenemos que mirar la parte económica, lo que estamos viendo es pues una inversión en general gorda, pues si no, no voy a buscar una S, la hago yo con mi capital propio. Entonces dices, bueno, voy a buscar a un banco, pero no sé. Claro, es que muchas veces la S no pone el dinero, lo pone el banco, y el banco lo que tiene son gente que ha estudiado economía y no ha estudiado una ingeniería. Entonces, realmente, pues para obtener financiación tienes que ligarte al banco, tienes que contar las cosas para que se las crea. Entonces, realmente, en los tiempos que están corriendo, desde luego no favorecen los créditos, no favorecen la financiación y bueno, pues es un tema realmente, pues vuelvo un poco a lo que digo, a una difusión en que realmente tú puedas demostrar a alguien que te tiene que dar financiación que las cosas funcionan y que realmente va a retornar y va a ganar dinero con ello, que es para lo que prestan dinero. Con los planes de medida y verificación, en principio se suponía que iba a dar garantías, ¿no? Claro, sí, eso que digo, sobre el papel es tal, pero bueno. Los conocemos. Es que claro, o sea, el plan de medida de verificación efectivamente da garantías, pero bueno, mucho mejor que las garantías son los resultados. Y que puedas enseñar, no te lo garantizo, sino que mira, esto se lo hice ya, esto que te estoy proponiendo a ti, se lo hice a este señor y te le dije que le iba a ahorrar un 10 y le estoy ahorrando un 15. Eso, sin duda, las garantías son fenomenales, pero llevar un dato en la mano y enseñarlo, pues una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? En mi opinión, es una suma de muchos factores y España es como es y todo, pero este tema de la difusión creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, que al final revierte pues en el tema de que no hay financiación y no hay financiación, no se desarrollan los proyectos, no salen resultados y bueno, pues todo se retroalimenta. ¿Alguien más tiene alguna duda o sugerencia? Venga, adelante. Creo haber entendido que esta ISO 50001, España estaba en el primer lugar, ha dicho Juan. Tiene menos de un año también la ISO, por lo que habéis dicho, ¿no? Desde su publicación. ¿Qué tipo de empresas son las que están certificadas? ¿Habéis dicho 55 empresas en España? 95. 95. Dentro de esas 95, ¿qué es lo que más abunda? ¿Empresas de transporte, empresas edificios, empresas industriales? Lo que más abunda es la empresa industrial, la industria pesada, pero con una trampa. Hay certificadas sedes sociales. Entonces, hay un poco de trampa, sí. Entonces, hay sedes sociales certificadas como un edificio terciario. Al final, la implantación de un ISO 50000 tiene, digamos, hasta ahora un hachazo en medio. O es un sector industrial o es un terciario. Porque el enfoque es, aunque tú seas una empresa de servicios, tu ISO 50000, el alcance va a ser a tu edificio, donde tú prestas el servicio. Entonces, es o a terciario o industrial. La mayoría son del sector industrial, hay alguna del sector transportes certificada, y estos 95 certificados es importante remarcar que se refiere a las empresas certificadas durante el año 2011. Es del ISO Survey publicado en el 2012 y esto pues calculamos con datos de ANOR, que hay otras entidades de certificación en España como Bureau Veritas, SGS, que está en torno a 140 certificados, 150 certificados de ISO 50000, primando el sector industrial. Sí, por favor. Una pregunta muy básica. ¿Es posible en el Internet, por ejemplo, encontrar un ejemplo de un informe, de una auditoría, para tener un poco más claro de los resultados de una auditoría? Sí, buscando. Quiero decir, no te puedo decir si métete en informes de prueba.com de auditoría porque no existe. Es decir, hay empresas, determinados informes los publican, pero quiero decir, por supuesto, con los datos de los clientes capados. Bueno, existen, sobre todo, parciales y demás. Un informe como tal, enorme, o sea, quiero decir, completo, que puedas digamos, seguir su
su metodología y, digamos, reproducirla, no. Y sobre todo, en realidad, que encontrarte un informe sin más, tampoco te creas que te soluciona la vida, digamos, en cuanto a hacer una auditoría, porque realmente lo difícil de una auditoría no es plasmar en un informe una serie de mejoras, es calcular las mejoras. Es decir, entonces en el informe, pues probablemente, si encuentras un informe, que buscando lo puedes encontrar probablemente, encuentres pues esa transposición de los datos, pero lo que te va a faltar realmente es el Excel con el que se han calculado. La dificultad realmente de una auditoría energética es el análisis de los resultados de la campaña de medidas, de la visita, de la información recopilada y el cálculo, la estimación de los ahorros. O sea, esa es la dificultad y eso probablemente no lo vas a encontrar fácilmente. Es más para ver la tipo de sugerencia. Lo que existen son chorrocientas mil guías de ahorro y eficiencia energética por sectores, para escuelas, para hospitales, para oficinas, para la industria cárnica, para la cervecera, para la láctea. De eso hay millones, las publican, te puedes meter en idae.es y tienes chorrocientas mil. Lo que pasa que al final las mejoras muchas veces son sota, caballo y rey, es decir, siempre son intercambio de calor entre una corriente fría y caliente para ahorrar calor, que es aplicable a la de leche, a la de cerveza y a la de todo. Entonces, las mejoras al final siempre son las mismas, aplicadas de un modo o de otro. Eso sí, puedes encontrar, por ejemplo, en idae.es, millones de guías. No, a este respecto lo que puedo añadir es que tanto Juan como Rafael nos han dado una guía, yo creo que bastante exhaustiva en cuanto a datos, y la conferencia ha sido grabada y yo creo que para la semana que viene ya está accesible en nuestra página web Coain. Ahí ya podéis tomar los datos, porque por eso creo que habéis sido muy exhaustivos y ha sido una charla muy completa, vamos. Sí. Buenas tardes. Bueno, yo como... Estás hablando de un contrato S, ¿de acuerdo? Vale, yo no te lo puedo decir exactamente, o sea, te lo puedo intuir por los contactos, porque yo como tal no soy S, yo no he hecho contratos S. Yo sé que en un contrato S la parte técnica en cuanto a cuantificación de ahorros es bastante pequeña con respecto al peso que tiene aquí hay gente que trabaja en ese, si te lo puede probablemente responder mejor que yo. El atar los cabos en ese contrato, que todas las cláusulas estén bien atadas, si pasa esto, la culpa es tuya, si pasa esto, la culpa es mía, en un contrato de desempeño energético, que es un buen tocho, y todos los temas legales y demás, sin duda, posiblemente sea bastante mayor. Ya digo que no te lo puedo decir seguro porque yo esa parte no la he hecho, pero pues que me corrija la gente de la sala si lo sabe, es probablemente más crítico en la parte legal. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues muchas gracias por vuestra asistencia y gracias a su vez tanto a José María como a The Institution of Mechanical Engineers, que nos hacen posible digamos, actualizar nuestros conocimientos en temas tan de actualidad como era el caso de las auditorías y la huella de carbono. Pues muchas gracias. ¿Pendrive? ¿Ves? Es un clásico eso. Es que además no gano para pendrive. No, ahora, y ya... Uno en cada puerta, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa? Estaba mirando el blog y no procesaba la hora, no sabía si me estaba pasando la hora, ¿sabes? No te tú así más clavado, ¿no? No. Sí, ya ha sido ahí donde te ha pillado. Porque yo cuando se me